Yo puedo tener celular, computador, pero yo manejo la Biblia. Usted me ve en un estudio bíblico a puerta cerrada, yo abro la Biblia, la paso de aquí para allá, pam, pam, pam. Es más, cuando repaso los mensajes que Dios me da, leo de la Biblia. No leo del texto que ya tengo escrito. Entonces voy a repasar un mensaje que voy a dar, porque a Dios le agrada que uno sea perfecto en todo. Entonces, ¿qué hago? Busco en la Biblia. ¿Para qué? Para mi bienestar, para agradar a Dios, porque no está bien embolatarse buscando en la palabra de Dios. Y el desarrollo del mundo quiere inutilizarnos espiritualmente, donde ya la persona ni siquiera cargue la Biblia. Yo cargo mi Biblia, yo tengo mi Biblia. Puedo tener celular, la tableta, pero mi Biblia es la Biblia. Bueno, todos estamos. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 4. Amén a eso. Lamentaciones 4, versículo 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Según el versículo 12, Jerusalén. Al final del versículo 12 dice quién es ella. Jerusalén. Quienes derramaron en medio de Jerusalén la sangre de los justos. Es bastante comprensible que la destrucción de Judá para el tiempo del profeta Jeremías, junto con la ciudad, ¿cuál ciudad? Y el templo, fuera sumamente impactante para el pueblo judío. Pero este también fue el caso de los líderes y habitantes del mundo que estaban impactados por esto. El Dios de Israel se había ganado una gran reputación al sacar al pueblo de Egipto y derrotar no solo a los cananeos, sino a muchos otros pueblos, incluidos los poderosos reyes amorreos Sehón y Og. Por lo tanto, la idea de que Judá fuera derrotada, como fue derrotado el reino norteño, el reino del norte, que es ¿cuál reino? El reino de Israel, parecía muy improbable, increíble, inverosímil. Por eso lo he escrito en el versículo 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Estas palabras indican que los líderes y habitantes del mundo nunca esperaron algo como eso. No lo vieron venir.
En primer lugar, solo una voz advirtió que se acercaba el destino inminente. Una voz de los cielos. A través del profeta Jeremías. Todos los demás profetas en Jerusalén estaban al unísono en que no habría guerra sino paz. La razón principal de la confianza de estos falsos profetas fue el hecho de que el templo de Dios estaba en la ciudad santa de Jerusalén y la idea de que la casa de Dios sería destruida estaba más allá de la comprensión de la gente. No le cabía a nadie en la cabeza que esto fuera posible. Pero ojo, nada es imposible para Dios, inclusive esto, y nada es demasiado difícil para Él, inclusive esto que los reyes y los habitantes del mundo no podían creer. Lamentaciones 4, versículo 12, versículo 13. Lo estamos leyendo, vale la redundancia, del libro Lamentaciones, escrito por el profeta Jeremías, testigo presencial de la destrucción del templo y Jerusalén. El nombre real de este escrito, ¿cuál? Lamentaciones, que se compone de 5 capítulos, se deriva de una palabra hebrea que significa ¿cómo? En interrogación. Y la letra hebrea que a menudo se relaciona con Dios. Entonces, se deriva de esta palabra y de esta letra hebrea. Por lo tanto, el libro que con frecuencia se llama Lamentaciones, en realidad en hebreo se llama así: ¿cómo, oh Dios? Y este nombre resume los sentimientos del pueblo judío al presenciar tanto a Jerusalén como el santo templo en ruinas, habiendo sido completamente destruidos. Pues sucedió lo impensable, lo que nunca concibieron que podría pasar. Es que cuando Dios se mueve, este es su modus operandi. Hace lo inimaginable para nosotros. Va más allá de nuestra comprensión y de nuestra petición. Entonces, en cuanto a estos 2 versículos de Lamentaciones 4, 12 y 13, estos 2 versículos que son realmente lamentaciones. Versículo 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Eso ellos nunca lo vieron venir, nunca lo concibieron. 13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. O sea que reyes de la tierra y todos los habitantes del mundo no creyeron que el adversario y enemigo entraría por las puertas de Jerusalén por los pecados de sus profetas,
por la iniquidad de sus sacerdotes, los que derramaron la sangre de los justos en medio de ella. Estos dos versículos dejan muy claro que todos los resultados trágicos de la destrucción de Judá, Jerusalén y el templo se debieron al liderazgo de turno. A ese liderazgo religioso, a ese liderazgo espiritual, pero que era impío. ¿Y de cuál liderazgo estamos hablando? Del liderazgo en Judá. Y Dios ya le había dado a los de Judá una lección clara. Cuando el reino del norte, ¿y cuál es ese reino? Israel, fue destruido y llevado al exilio por Asiria en el 721 antes de Cristo. Los profetas revelaron que la razón de tal desastre, estoy hablando no de los falsos profetas, sino de los profetas genuinos, ellos enseñaron que el motivo para esa tragedia fue la idolatría que dominaba en Israel. Desafortunadamente, Judá no aprendió esta lección de su desobediente hermana Israel. Y aproximadamente 135 años después, Judá experimentó un castigo similar por parte de su Dios, quien es nuestro Dios. Por eso, el título del asunto de hoy: si el liderazgo falla, el castigo viene. Y Dios dice, no yo, que a cada uno de nosotros nos puso por cabeza, es decir, por líderes. Eso dice Dios. Y te pondré por cabeza y no por cola. Y Jesucristo dijo, si alguno de nosotros quiere ser el mayor, no está en cuestionamiento ser líder. No está en duda el ser líder. Ahora, al examinar brevemente la causa de este suceso, como se encuentra en el versículo 13, no hay duda de que los pecados de los profetas, ¿verdad?, el liderazgo espiritual, fueron fundamentales para traer el juicio de Dios sobre la casa de Judá. Estos profetas eran falsos y no hablaban la verdad de Dios, sino lo que la gente quería oír. No fueron llamados por Dios, ni hablaron la palabra de Dios. Eran mucho más políticamente correctos que espirituales. Ahora, ¿qué es ser políticamente correcto? Ser políticamente correcto es ser alguien que a toda costa evita el lenguaje o acciones que puedan ser ofensivas, discriminatorias para los oyentes, para los testigos, y que tiene la intención siempre, con todo lo que es, con todo lo que hace, con todo lo que dice, buscar ser inclusivo, respetuoso, en este caso a costa de la verdad de Dios, a costa de lo que es justo para Dios, lo que agrada a Dios, y que bien podría resultar incómodo y hasta ofensivo y escandaloso para la audiencia. Por eso, alguien políticamente correcto en este sentido peca por esto, además de peca por ser un hipócrita.
¿Y a cuántos les gusta esa diplomacia? ¿Cuántos aman esa diplomacia? Se lo digo en la traducción o en la interpretación espiritual. ¿A cuántos les gusta la hipocresía? ¿Cuántos idolatran la hipocresía? Es una pregunta difícil de contestar. Y en esa muchos se pueden corchar. Hablan y actúan para agradar al ojo, al oído ajeno. No al ojo divino, no al omnisciente, no al omnipresente, que mostró ser omnipotente al destruir a Jerusalén, el templo, y traer tanta ruina sobre Judá. Este mismo espíritu de falsedad y engaño se encuentra hoy entre los creyentes. En lugar de oponerse al pecado y la injusticia, muchos líderes espirituales están abrazando un evangelio social, un evangelio positivista, de superación personal, desprovisto totalmente de salvación y arraigado fuertemente en una mala comprensión de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabían ustedes que Dios no necesariamente está con los pobres y débiles? Bueno, pastor, entonces, ¿Dios con quién está siempre? Él está con aquellos que están en una relación de pacto con Él y cuyas acciones están en línea con la Biblia que hoy a usted se le olvidó. Y si se le olvidó la Biblia, se le olvida estudiarla. Y si se le olvida estudiar la palabra, se olvida de Dios. Y si se olvida de Dios, no se me hace raro que haga parte de los hipócritas de los cuales Dios está hablando a través mío. He dicho que este mismo espíritu de falsedad y engaños se encuentra hoy entre los creyentes y tiene cabida actualmente porque así ellos lo quieren. Como el pueblo de Dios, para el tiempo que estamos hablando, antes de llegar la destrucción de Judá, antes de llegar esa ruina tan grande sobre Jerusalén y la destrucción del templo, ese pueblo del tiempo del profeta Jeremías también quiso y abrazó este espíritu de falsedad y de engaño. A ellos les gustaba que les profetizaran mentiras, que les predicaran mentiras. Eso a ellos les encantaba. Veamos Jeremías 5, versículo 31. En pantalla está. Los profetas profetizaron mentira. Todo esto es parte del contexto de Lamentaciones. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Ahí están, tanto profetas como sacerdotes. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Pueden ustedes creer? Los profetas profetizaban mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y el pueblo, en lugar de resistir eso, quiso eso.
Por eso subrayémoslo, por favor. Mi pueblo así lo quiso. Es lamentable tener que decir que en este tiempo pulula la falsa enseñanza, las falsas predicaciones, la falsa profecía, los falsos sermones, los falsos estudios, porque hay una iglesia que así lo quiere, que lo demanda. Es que, ¿sabe qué sé yo? Que la mentira emociona más que la verdad. Cierta iglesia no admite que se les diga la verdad en serio. No están dispuestos. Esa es parte de la iglesia que está casada con verdades a medias, falsas doctrinas, errores doctrinales, que está casada con fallas bíblicas. Estoy hablando de esa cierta iglesia que está casada con mandamientos de hombres y tradiciones. Hoy en día, dentro y fuera de la iglesia, ¿sabe qué está en juego? La verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como nunca antes, está siendo manoseada, trastocada. Y lo que está haciendo y lo que ha sido trastocado, alterado, invertido de la Biblia, ¿qué pasa? A su vez está siendo defendido a capa y espada por cierta iglesia. Lamentaciones, lamentable. Hoy día se ve a una iglesia que corrompe la verdad y a su vez defiende su corrupción bíblica, amañada en verdades a medias, que abraza la herejía, que pondera la mentira, que creen es verdad y sana doctrina cuando no es así. Puede verse como la mentira espiritual, actualmente la mentira espiritual se viraliza, mientras que la verdad bíblica se veta. Hoy día tiene más vistas y más seguidores la mentira que la verdad. Tiene más audiencia la mentira que la verdad. Les profetizan mentira, los dirigen con humana sabiduría y no celestial. Los dirigen con una sabiduría gobernada por los sentimientos físicos, que parte de cómo los líderes se sienten y no de lo que el Espíritu Santo guía. No lo que Dios manda, sino con una sabiduría que es inspirada en esta carne y en estos huesitos. De cómo a los líderes les parece una sabiduría que le habla a la carne y a los huesitos. Por eso es una sabiduría de naturaleza carnal y no espiritual, que se deja llevar por lo que oye, por lo que ve por los 5 sentidos, por lo que está de moda.
por lo que tiene más fuerza democráticamente hablando que teocráticamente hablando. Es decir, se dejan llevar por la lógica, el sentir humano, que obviamente es de un origen totalmente terrenal, que proviene de este mundo concretamente. Entonces, esa sabiduría al final termina siendo una sabiduría demoníaca. Y mucha iglesia quiere ser apacentada con una sabiduría demoníaca. Aplaude la sabiduría demoníaca. Una sabiduría ajena a toda la revelación de Dios. Terrible que la gente así lo quiera. Estoy hablando de disque cristianos. Así lo quieren. Allá en su iglesia enseñan eso. Ah, no, yo escucho a tal. Él no enseña eso. Y es más lindo. A mí me ha ido bien. Y no me tengo que congregar y estar metido allá. Como el pueblo de Dios en tiempos del profeta Jeremías, ¿qué aprendimos? Mi pueblo así lo quiso. Y quiso, en el hebreo, significa afecto, amor. O sea que hay algunos de la iglesia que aceptan ser pastoreados, apacentados con una sabiduría animal, terrenal, diabólica. ¿Por qué? Porque no tienen el amor ¿de qué? ¿Por qué? La verdad. Sino que aman más bien que la mentira. Pues si no se ama la verdad, se ama la mentira. Ese tipo de sabiduría engañosa. Aman la mentira tristemente más que la verdad. Y por eso, así ellos no lo reconozcan, según Salmo 52:3, aman el mal. Aman y hacen mentira. Les gusta el liderazgo espiritual que los lleve a tomar malas decisiones, pero que para ellos no son malas decisiones, son las correctas. Eso a esa iglesia le encanta, pero esa iglesia no reconoce ni puede ver que eso es lo que les gusta. Que les gusta la mentira. Ellos no lo pueden ver. ¿Y por qué no lo pueden ver, pastor? Hombre, porque su visión es como la de un chulo, su olfato es como la de una mosca y su testa es como la de un mulo. Porque no quieren ver las cosas desde una perspectiva bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No quieren ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Como no aman la verdad, no porque no puedan, sino porque no quieren. Por lo tanto, ellos aman la luz, que es tinieblas. Porque algunos, su luz son las tinieblas. Pues no les gusta ver las cosas como Dios las ve. ¿Según qué? La palabra de Dios. A ellos les gusta ver las cosas desde su punto de vista carnal, desde su lógica humana, basados en su naturaleza pecaminosa, de acuerdo a la perspectiva de la democracia, según la perspectiva de este mundo, en vez de con una mentalidad de reino. Ellos, ni locos, buscan una iglesia donde la luz sea 100% de Cristo, que va de la mano con la verdad bíblica.
Y si Dios les da la oportunidad de llegar a una iglesia donde la luz sea Cristo, y por ende la suma de la palabra de Dios, que es verdad, ¿sabe qué pasa con ellos? Empiezan a hartarse, se aburren, no se hallan, no ven la prosperidad. Ay, no veo la bendición. Sienten un fastidio, y un fastidio que va en aumento, hasta que como Drácula huyen de la luz diáfana de la palabra de Dios. Estoy hablando de la palabra de Dios que no es manipulada. Estoy hablando de la palabra de Dios que no ha sido trastocada. Y se van allá, donde la luz que los alumbre sean las tinieblas, el campo de acción de Satanás, el padre de mentira. ¿Por qué? Porque allá no se sienten confrontados, no se sienten controlados, no sienten que se meten en su vida, no se sienten desafiados, no se sienten reprendidos, incómodos, ofendidos. Allá no se escandalizan. Sin embargo, el adversario allá traerá a sus vidas adversidad. Así a ellos no les quepa en la cabeza que eso puede pasar. Como no le cupo en la cabeza a los reyes de la tierra y a los habitantes del mundo que Dios sería capaz de destruir a Judá y el santo templo, a Jerusalén. Eso no cupo en la cabeza de nadie. Pregúntese, ¿es la verdad de Dios lo que estoy buscando o la mentira? Halagos. Yo no quiero un pastor, yo quiero un perro que me lama la llaga. Yo quiero que me digan lo que yo quiero. Yo quiero que me alimenten el ego, que empoderen mi ego, no mi espíritu, sino mi yo. Yo quiero que me den la razón. Pregunta, ¿practica usted seriamente la verdad? ¿Su compromiso es con la verdad y nada más que la verdad? ¿Hace todo lo que está dentro de la voluntad de Dios? ¿O lo que lo satisfaga, complazca? Lo que usted quiere lograr, lo que a su parecer no parece ser inmoral o antiético, pero que está en contra de los planes y los propósitos de Dios. Y así no lo quiera ver, sigue siendo maldad, aunque a sus ojos no parezca inmoral o antiético. ¿Por qué? Porque le está llevando contraria a la voluntad de Dios. Vivir en Bucaramanga no está mal. Lo que está mal es vivir en Bucaramanga si no es la voluntad de Dios. Eso ya es malo, es perverso. Pero cuando no se conoce a Dios, ¿quién entiende esto? En la última clase de Oseas aprendíamos que todas estas posturas tienen que ver con la idolatría. Y un consejo pastoral: no seamos el hábitat del adversario, sino el de Dios.
Por eso es importante amar la luz de Cristo y no la luz de otro Jesús, producto de una mala teología. Es importante que recibamos la luz de la revelación de Dios para nosotros. Es importante que recibamos su verdad para nosotros. Les leo un pedazo que confirma esto en Juan 3. Acompáñenme. Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron más la luz que es tinieblas que la luz de Cristo? Porque sus obras eran malas. Confirmado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, que tiene que ver con la verdad, y no viene a la luz, que tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con que Dios nos cante la tabla para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Muchos no están dispuestos a eso. No, yo iré allá para que me reprendan. Ay, no, qué jartera. A esa iglesia, ¿cuántos van? Y uno no tiene que estar saludando a nadie, nadie le pide cuentas a uno de nada. Y ahí estamos. Allá son más sabios y prudentes que en esa otra iglesia, que espantan a las almas. Ellos mismos se sacan. 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué? El que practica la verdad, ¿ve cómo la verdad y la luz de Cristo tienen relación? Mas el que tiene la luz de Cristo, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque si su luz es tinieblas y no la luz del Cristo revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis, la luz de su palabra, por lo tanto, su vida ¿cómo va a estar? En desorden. Pruébeme bíblicamente, pastor, que mi vida está en desorden, porque mi luz no es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo Génesis le puede decir a usted que lo que estoy enseñando es bíblico. Porque en Génesis, al principio de la creación, hasta que se hizo la luz, comenzó el orden. Es que mediante la luz de Dios, mediante la luz, el Señor trajo y trae orden. ¿Queremos el orden de Dios en nuestras vidas? ¿Está buscando, persiguiendo el orden de Dios en su vida o su propio orden? Vamos. Miren, muchos oran para que Dios reciba sus órdenes y no para que Dios traiga su orden. Mandan a Dios, pero no hacen lo que Dios manda. De ahí que al final ellos se van de retro, se alejen de su luz, es decir, de la verdad, para así buscar sus propios términos, sus propios conceptos de lo que está bien y mal, es correcto e incorrecto, estableciendo así sus propios estándares y desarrollando así su propia teología. En lugar de venir
a la luz y someterse a lo que Dios dice, entonces odian la luz, no vienen a ella porque no quieren, no están dispuestos que nadie les diga que lo que están haciendo está mal. Y ellos a la defensiva argumentan: yo no estoy para que me anden juzgando, a mí nadie me tiene que juzgar, yo no estoy para que me anden maltratando con la Biblia, allá lo maltratan a uno con la Biblia, ¿por qué no nos agarran a bibliazos entonces? Yo no necesito esa cantaleta, yo necesito ese aliento. Mentiras. Eso es pura mentira, carreta. Que yo no quiero que nadie me juzgue. Lo que pasa es que ellos no quieren ningún juez más que ellos mismos, porque ellos no quieren ser reprobados, ni quieren que nadie exponga la verdad acerca de ellos, que no están viviendo según qué, el orden y los propósitos establecidos por Dios en su palabra, revelados por su Espíritu. No se van a aguantar que les digan qué tienen que hacer o que les hagan sentir que están equivocados. Entonces dejan de congregarse en esa iglesia. ¿Para qué? Pero quien practica la verdad, es decir, quien vive por fe, es decir, quien anda en el Espíritu, o sea, el fiel seguidor de Cristo, no tiene problema en venir cuantas veces sea necesario a la luz para ser confirmado o para ser corregido. Y cuando viene a la luz, lo hace con un corazón sincero. No está fingiendo nada, no quiere agradar al hombre, no. Viene a la iglesia en búsqueda de Dios y para gozar del placer hermoso de la comunión con la familia de Dios. Y tiene paz. Pero el que esconde algo no viene a la luz y tampoco tiene paz interior. Y lo peor que le puede pasar a cualquier individuo es no tener paz. Y si llevamos esto a la familia, hombre, vemos hogares que están presididos por varones que solo quieren que les digan mentiras, no la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque la verdad duele, la verdad desenmascara, la verdad incomoda, la verdad rompe. Y no quieren experimentar quebrantamiento. Y asimismo hay esposas e hijos que no quieren un marido y un papá de mentalidad 100% bíblica. Eso es algo ofensivo para ellos, les choca. Ellos quieren agua, pero que no falten las 3, las 4, las 5 goticas de orín. No quieren el agua pura de la palabra de Dios. De ahí que entre la bendición y la maldición, prefieran la maldición, porque se inclinan a la desobediencia, es decir, a la incredulidad, a una vida en la carne, una vida idólatra. Una vida sabia, pero en su propia opinión. Regida, pero por sus pareceres y razonamientos lógicos. No por el Espíritu. Al Espíritu lo tienen apagado, al Espíritu lo tienen contristado. Y si dicen tener al Espíritu, es otro Espíritu, porque no es verdaderamente el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. ¿Y qué son en sus casas? El mal ejemplo. Esos son. La piedra de tropiezo para sus hijos, para su cónyuge, para el resto de la familia. ¿Y les importa? Que lo que están haciendo dejen de hacer, que lo que están siendo dejen de ser, repercute negativamente en su propia casa. Ni les importa. Me viene Ezequías, no sé por qué. Usted dígame a mí por qué.
Ni les importa. ¿Sabe por qué? Porque son egoístas, son ególatras. ¿Sabe por qué no les importa? Porque son duros de corazón, duros de cerviz, incircuncisos de oídos. Uno les habla espiritualmente. A ese señor no predica claro. A mí que me predican con plastilina. ¿Verdad? ¿Verdad? Es así. Solo lechecita y nada de frijolitos con garra. Garra de res. Con pezuña hendida. Ya comenzó el pastor. Eso es lo que yo digo, por eso la gente ya no se congrega. Solo entienden lo terrenal, mas no lo espiritual. Por eso, las iglesias donde el evangelio es terrenal y no celestial, viven repletas. Porque hay mucha gente que le gusta. Y muchos profetas, sacerdotes saben que eso trae multitudes. A mucha gente le gusta que le hablen carnalmente, no espiritualmente. Porque si les hablan espiritualmente, a mí me dolió la cabeza. Yo creo que eso no es ni de Dios. Yo me sentí con una pesadez y una carga. La carne se rebota. Total. Eso es como chutarle frijoles al que está acostumbrado solo a tomar lechecita. ¿Cuántos? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos tienen el valor de reconocer que desean una vida con Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen el valor de reconocer, caramba, yo deseo una vida con Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos desean una vida con Dios? Pero a su manera. ¿Sí? Ustedes tienen el valor de reconocer que quieren una vida con Dios, pero a su manera, en sus términos. Por eso, el malo en la iglesia es el pastor. El pastor está fallando. ¿Por qué? Porque quiere llevarlos a que tengan una vida con Dios guardando sus mandamientos. La mayoría quiere una vida con Dios a su antojo, sin mandamientos que los incomoden, ni que implique sacrificar sus metas, sus sueños, sus deseos, sus pasiones, sus ídolos, su salud, su hogar, su trabajo, su tiempo, su descanso, sus achaques. Miren, en tiempos de Jesús, los que realmente amaban al Señor y estaban incapacitados por alguna enfermedad, se hacían llevar en sus lechos para escuchar al Señor. Muchos no quieren hacer nada que los haga sentir restringidos. Ellos quieren libertinaje disfrazado de libertad. Cuando la verdadera libertad resulta solo de hacer lo que Dios manda, lo que Dios quiera, a la hora que Dios quiera, como Dios quiera. Y he ahí el problema. Además, en el versículo 13 dice, es por causa, Jeremías 4:13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Estas palabras demuestran que los sacerdotes, quienes fueron comisionados por Dios para enseñar los estatutos de Dios al pueblo según Levítico 10:11, fracasaron en este propósito, en esta búsqueda. De hecho, también fueron responsables de matar a aquellos que realmente se comportaban rectamente en el reino. Y el derramamiento de sangre frecuentemente provoca una rápida respuesta de Dios al juzgar a los culpables.
Una pregunta importante que es necesario plantearse es: ¿por qué los sacerdotes de ese entonces actuaron de esa manera? La respuesta probablemente sea porque estaban más interesados en complacer a la gente que en complacer a Dios. Ahora, si vamos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, y vemos la carta del apóstol Pablo, él escribió acerca de este tema de la manera más clara en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, se lee de Pablo, quien dice por el Espíritu Santo en Gálatas 1:10. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es que por mi hija, es que por mi esposo, es que por mi trabajo, es que por mi esposita. ¿Le falla a Dios de verdad? Entonces no es siervo de Cristo. Y si no es siervo de Cristo, es siervo del diablo. Y si no es siervo del diablo, para ustedes es el infierno. Pero verdad, eso no se puede decir. ¿A cuánto lo mueve la gente? No los mueve el Espíritu Santo. ¿A cuánto los mueve el hecho de querer agradar a los demás y no a Dios? Para la gloria de Dios lo digo, de gracia tengo, de gracia doy. A mí el trabajo nunca me impidió agradar a Dios. Ser padre de mellizos, al principio, Sara no había nacido, tampoco. Mi esposa trabajaba en el banco, yo tenía obligaciones laborales, había una intercesión. Me organizaba de tal manera que dejaba a un lado el trabajo y organizaba cuando había Andrés, me lo chutaba al hombro, parecía un indio cargando a esos muchachos al hombro. La gente me miraba y lloraba. Yo decía: Dios, tócalos, tócalos. Y que me pregunten para dónde va. Y yo les digo para dónde voy. Voy a la iglesia a interceder, siendo papá de niños de meses, de 5 meses, 4 meses. Acabamos de ver en Gálatas 1:10 uno de los versículos más profundos de toda la Biblia y muy fácil de entender. Hablamos de sacerdotes en Lamentaciones 4:13 y ese término sacerdotes lo subrayamos, lo ponemos otra vez, Gálatas 4:13. Es otra palabra para un siervo de Dios. Volvamos a Gálatas. Estamos en Lamentaciones 4:13, vamos a Gálatas. Sacerdotes o sacerdote es otra palabra para un siervo de Dios, para un siervo de Cristo. Por cuanto un sacerdote es un siervo de Dios, entonces es a Dios a quien debe querer agradar. Y nosotros somos real sacerdocio, pero algunos ni siquiera entienden lo que es ser real sacerdocio. Tienen su propia teología de lo que es ser real sacerdocio. Y si alguien les dice algo contrario a su teología, se ponen bravos. Y yo le hablo a usted que me está viendo y le hablo a la iglesia. Aquellos que hoy están involucrados en el liderazgo de las congregaciones, hablo de las congregaciones de creyentes, en la posición que esté liderando, cualquiera que sea, debe esforzarse por agradar a Dios, aplicando a su vida y enseñando las verdades de las Escrituras, y nunca comprometiendo los estándares que se encuentran en este libro. Pero ¿qué es más fácil, decir gloria a Dios o implementar los estándares de este libro a su vida?
No está bien permitir que el mundo decida lo que sea verdad. Ni la tradición, ni la religión. Y ante los imperios de la mentira, en vez de intimidarnos y parecer ratoncitos, pidámosle a Dios de nuevo y hablemos la verdad. La suma de la palabra de Dios, que es verdad. Se lo digo así, yo sé que tal vez usted nunca ha escuchado lo que le voy a decir a continuación. Y es esto: no nos dejemos opacar más por el fake gospel. Se lo digo en español: no nos dejemos opacar más con el evangelio falso. Al principio es duro, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Los que se levanten contra ti, sin mí lo harán, y delante de ti caerán. Vendrán contra ti, pero el Espíritu levantará bandera contra ese que viene contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Mire, la Biblia revela que en los últimos tiempos habrá un tiempo de apostasía, según 2 de Tesalonicenses 2:3. O sea que el adversario quiere alejar al creyente de la verdad, o mantenerlo en una verdad a medias, entenebrecido, ignorante de toda la verdad, y los falsos creyentes que van a pelar el cobre cuando las cosas se pongan difíciles, entonces caerán de la verdad de Dios, y esto indica que el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, está a las puertas. Cristo viene pronto. Y al analizar los cambios teológicos que están apareciendo en gran parte del cristianismo y la fidelidad a errores doctrinales de siglos, creo sinceramente que esta apostasía ya está comenzando. Como nunca se está levantando una fuerte apostasía dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque se están aceptando cosas con las que Dios no está de acuerdo. Y por esto vendrá una persecución que separará obligatoriamente a los creyentes falsos de los creyentes verdaderos. Y solo si estamos preparados podremos demostrar que en verdad le pertenecemos a Cristo. Mientras tanto, será harina de otro costal. Y cada vez más denominaciones dentro del cuerpo de creyentes están adoptando comportamientos que las Escrituras claramente prohíben e incluso llaman abominación. Y otras denominaciones siguen amañadas en el error doctrinal, cerradas al crecimiento para salvación por el conocimiento de toda la verdad bíblica. Hoy es aburrido que me prediquen la palabra. Yo quiero que me entretengan. Yo quiero que estimulen mis sentidos. Yo quiero que hagan vibrar mi carne, no mi espíritu. Al punto que interpretan como un ataque la corrección de Dios por medio del predicador de turno, ese predicador fiel que vive por fe, que anda en el Espíritu, y entonces arremeten contra ese predicador y lo vetan junto con la predicación, y comienzan una campaña de difamación para que la gente deje de escucharlo, y comienzan con mucha astucia a sacarlo de la denominación. Y, en el peor de los casos, hasta lo matan. También existe una gran confusión en cuanto a quién es capaz de dirigir una congregación. La iglesia está muy perdida en cuanto a eso. No sabe quién de verdad califica para estar al frente de una congregación local. ¿Cuáles son las calificaciones bíblicas que debería tener una persona para que esté pastoreando una iglesia?
Y hoy hablamos lo que dice la Biblia de quién debería pastorear la iglesia, y la misma iglesia se ofende con eso. ¿Por qué? Porque nos levantaron a punta de mentiras, verdades a medias, y no con la suma de la verdad, de toda la palabra de Dios que es verdad. Y todos estos cambios que van en contra de lo que ha sido enseñado bíblicamente por el cuerpo de Cristo durante siglos, son evidencia ¿de qué? De que el espíritu de engaño que proviene del anticristo ya está comenzando a aparecer y cada vez tiene más fuerza dentro de la iglesia. Ahorita lo recojo. Y todas estas cosas conducirán a un tiempo de intensa persecución. ¿Para quiénes? Para los fieles, para los verdaderos. Pero ojo, porque el juicio de Dios, Él lo promete. Lo empieza con su pueblo. Y está claro, muy claro, que muchas de las instituciones que dicen estar siguiendo a Cristo y su palabra, no lo son. No lo son. Y esto conducirá a la disciplina del Señor sobre su pueblo, no con el propósito de destruirlo, sino para purificarlo. Y este principio también se ve en el rollo de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre. 32, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Qué estamos confirmando acá? Que Dios comienza a afligir a su iglesia. El Dios de misericordia va a afligir a su iglesia porque no está dispuesto a que ande mezclada con la mentira y con los mentirosos. Dios no está dispuesto a tolerar que su iglesia la pastoree gente mentirosa. Muchos se quedaron, que Dios no desecha para siempre, y porque se compadece según las multitudes de sus misericordias. Antes se aflige, antes se aflige. Y ojo, porque estas son lamentaciones de una Jerusalén destruida y un templo arrasado. Algo que nadie podía creer que llegaría a suceder algún día, y sucedió. Nada es demasiado difícil para el Dios nuestro. Nada es, nada. ¿Cómo hirió la calabacera que le daba sombra a Jonás? Fácil. Y le dio la orden a los gusanos de que aparecieran y acabaron con la calabacera. Y se le acabó la sombra a Jonás. Al final, debido a unos tiempos muy difíciles, ¿para quiénes? Para los verdaderos creyentes en los últimos días. El mismo apóstol Juan, tomado por el Señor, nos informa y nos anima a que gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Siempre que Dios permita que su pueblo sufra, sépalo, y atraviese dificultades, Él mismo lo solucionará para nuestro bien y para su gloria. Y también hay que recordar que ese exilio babilónico produjo un buen cambio para el pueblo judío. ¿Y qué hizo Dios? Después de 70 años los redimió y los devolvió una vez más a la tierra de Judá, la ciudad de Jerusalén, e hizo construir el segundo templo. Y todo esto que estoy diciendo, ¿sabe a qué apunta? Apunta hacia el templo en el que Cristo habitará
cuando venga a la tierra en persona para dar inicio a su reino milenial. Cristo viene pronto. Venga acá, pero humillado, bajo la poderosa mano de Dios. Y usted no pasa acá nada más porque yo lo mando, sino sobre todo por el invisible, el Dios 3 veces santo. No se engañe, quedándose allá atrás o pasando aquí por pasar, fingiendo que le importa qué. ¿Qué le importa? Deje de fingir y pase acá con la actitud correcta. Sea sincero. Dejemos la hipocresía, pero para eso usted tiene que orar. Si se pone a escucharme, no creo que pase mucho, porque es el tiempo de orar. Dejemos la hipocresía en oración. Deje la hipocresía. Dejemos de ser correctamente políticos. Y ahora tengamos un arrepentimiento de eso. Y también de amar la mentira. De amar la luz que es tinieblas. Si usted es de los que no viene a la luz de Cristo, como tiene que ser, para que sus obras no sean reprendidas, puestas al descubierto, arrepiéntase de eso ya. Arrepiéntase de eso ya. Reconozca que por eso ha dejado de congregarse y de estar y andar con sabios. Y pídale a Dios que lo ayude a dejar de ser así. Y decídase a amar la luz de Cristo, la verdad. Y renuncie a andar poniéndole problema a que en un momento dado lo reprendan. No se niegue a ese tipo de amor. No se haga más ese mal. Renuncie a ser usted mismo su propio juez. Y si últimamente ha sentido un fastidio creciente hacia la iglesia, para con las cosas de Dios, la verdad de Dios, arrepiéntase. Ahora hágalo. Arrepiéntase de vivir en función de darle gusto a los hombres, cuando debe vivir en función de darle gusto a Dios. Y determine en oración, con la ayuda del Señor, darle la espalda a esa actitud de vivir en función de los demás. Dígale a Dios que usted determina darle la espalda a esa manía de estar en función de darle gusto a los demás. Porque por eso no se es siervo de Cristo. Arrepiéntase de amar más la mentira que la verdad. Arrepiéntase de amar verdades a medias. Y dígale a Dios: Señor, me vuelvo al amor de la verdad. Decido amar la verdad. Que abunde en mí el amor por la verdad. Y renuncie a querer que le enseñen mentiras. Renuncie a querer que le enseñen verdades a medias, tradiciones. Renuncie a ser dirigido en la carne y no en el espíritu. Dígale a Dios: yo no quiero ese tipo de dirección en mi vida, Señor. Yo no quiero dirección carnal en mi vida. Yo quiero dirección espiritual. Y haga algo ahí donde está postrado, arrodillado, donde está orando. Abrace el crecimiento para la salvación. Abrace el crecimiento para la salvación mediante la enseñanza de toda la verdad de la palabra de Dios, sin ser adulterada. Abrace eso. Y deje ya de estar bebiendo agua mezclada con gotas de orín. Y ore por el liderazgo de la Iglesia Universal. Ore para que no sea falso. Ore para que a la iglesia la lidere gente que cumpla con los requisitos bíblicos y no los que el hombre inventa, no los que al hombre les parece. Y pídale a Dios que traiga corrección a ese liderazgo deficiente en la iglesia, pero también en los hogares.
También en las familias. Porque así como hubo un Israel que quiso profetas falsos y un sacerdocio manejado por el falso profeta, hoy hay hogares que quieren un papá falso, un marido falso. No quieren un hombre de verdad. Qué tristeza que hayan hogares que no quieran hombres de verdad. Y le ponen el pie en el cuello si se atreve a corregir, si se atreve a actuar por la palabra. No, déjele eso allá al pastor. Usted aquí no es el pastor. Y el hombre está menoscabado. Pidámosle a Dios que corrija ese liderazgo deficiente, menoscabado, tanto de la familia de Dios, tanto de la familia de la fe, como de su casa paterna y materna, como de la casa paterna y materna de esa nuera, de ese yerno. Pídalo. La casa paterna y materna por parte de su papá y de su mamá, de su cónyuge. Diga yo que casi nadie extiende las manos. Ah, sí, solamente uno está extendiendo las manos al cielo. Uno nada más extiende las manos al cielo. Y uno cuando ora sí tiene que extender las manos a Dios. Eso está escrito en Job, una mentalidad bíblica. Y sabe que hay que pedirle a Dios que corrija el liderazgo deficiente en la iglesia. Señor, el liderazgo necesita ser corregido en los hogares. Hay una falla en el liderazgo, Señor. Y si es necesario, entonces cambia a los líderes, renueva el liderazgo. Con un liderazgo que hagan fielmente lo que tú mandas. Un liderazgo conforme a la palabra. Un liderazgo que no trastoque en lo más mínimo tu palabra. Un liderazgo que no sabotee, ni adultere, ni malinterprete la doctrina de los apóstoles. Que no adulteren la voluntad revelada por Dios. Que cumplan al 100 los propósitos y los planes de Dios. En el nombre de Jesucristo, pídalo. Usted lo tiene que pedir. Yo no lo puedo pedir por usted. Dejemos de murmurar y oremos. Y sea libre del espíritu de falsedad y engaño. Renuncia a ese espíritu. No me oprime más, dígalo. Mi casa deja de ser oprimida por el espíritu de falsedad y engaño. Mi casa no ama más la mentira. Mi casa comienza a amar la verdad. Ahora en el nombre de Jesucristo, sea quebrantada la influencia del anticristo en la iglesia. Ahora, ahí le toca ponerse de pie. Ya en esa parte usted tiene que orar de pie. Porque usted está combatiendo, está pidiéndole a Dios que se glorifique en esa hueste de maldad que operan en las regiones celestes. Que sea quebrantado ese espíritu del anticristo. La influencia del anticristo en mi casa deja de ser. Dígalo así. La influencia del anticristo sobre mi papá deja de ser. Ore por su papá. Ore por su mamá. Su papá está bajo un espíritu de mentira, de falsedad. Considérelo y verá. Familias completas bajo un espíritu de engaño. Y no quieren dejar la mentira. Porque tienen otros intereses. Hay gente metida a la mentira porque tiene amigos en la mentira. Hay gente metida a la mentira porque es la iglesia que le queda más cerca. Así estamos, hermanos. Y es lamentable, es lamentaciones. Con voz de mando, con voz de trueno, con voz de mando, hable. Que se quebrante eso en el padre de su hijo. En la mujer que concibió sus hijos. Y dígale a Dios: Señor, me comprometo con la suma de tu palabra, que es verdad. Me comprometo con tu voluntad, me comprometo con tus propósitos. Y no vamos a provocar el castigo tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y termino con esto.
Seamos los líderes que Dios quiere que seamos en casa, en el colegio, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en todas las áreas. Seámoslo en el nombre de Jesucristo. Tal vez usted no está al frente de un negocio, pero si es el hermano mayor, tiene una colita de hermanos que lo que usted haga los influye. Y yo confieso que soy el líder que Dios quiere, bajo el liderazgo que Dios quiere.